La semana pasada vimos todo lo que tenía que ver con rectas, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Vimos producto cruz, vimos rectas, vimos distancia de punto a recta, vimos las tres formas de la ecuación de la recta, ¿cierto? Entonces, esta semana nos toca algo parecido, pero con planos, ¿sí? Ver la ecuación del plano en una forma, ver la ecuación del plano en otra forma, cuáles son los elementos necesarios para la ecuación del plano y distancia de punto a plano, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver de planos. Entonces, vamos a partir con la ecuación cartesiana. Primero, deduzcamos o entreguemos la ecuación cartesiana de un plano. Entonces, intentemos deducirlo primero. ¿Qué cosas creen ustedes que necesitamos para construir un plano? Por ejemplo, en una recta, ustedes podían tener, ¿les servía un solo punto para una recta? ¿O no? O sea, si ustedes tenían, no sé, un puntito aquí, ¿cuántas rectas pasan por él? No es una, ¿cierto? Son infinitas. Pero ¿qué pasaba si agregábamos un segundo punto? ¿Cuántas rectas pasaban por ellos? Una sola, ¿cierto? Entonces, para encontrar la ecuación de una recta, lo primero que uno ve es que se necesitan dos puntos. Después, cuando ve la ecuación cartesiana, uno dice, también puede ser tener un punto y tener la pendiente, ¿cierto? Ya, después, cuando entramos a esta parte del curso, en R3, ¿cómo definimos las rectas? Con un punto y un vector director, ¿cierto? Entonces, ahora, para los planos, pensemos, ¿cómo podríamos definir de forma única un plano? Si nosotros tenemos un punto, ¿cuántos planos pasan por él? Un solo punto en el espacio. Infinitos, ¿cierto? Y si tuviéramos dos puntos en el espacio, ¿cuántos planos pasan por ellos? Solamente dos puntos. Por ejemplo, no sé, estos dos. Por ejemplo, ese plano pasa por los dos puntos. ¿Y qué pasa si lo giro? Hay otro plano que pasa por los puntos, hay otro plano que pasa por los dos puntos, entonces tampoco tampoco es único. Pero ¿qué pasa si tenemos tres puntos? No sé, pues que no sean colineales, ¿sí? No sé, este punto y este punto. Ahí sí existe un único plano que pasa por ellos, ¿cierto? Entonces, una forma sería conociendo tres puntos. ¿Cómo más lo podríamos deducir? O sea, pensándolo solamente, no con fórmula. Con tres puntos se puede definir. ¿Con qué más lo podríamos definir? Imagínense, no es necesario que lo sepan, imagínenselo. Un plano es como la mesa, ¿cierto? Ya, todo plano tiene un vector que es perpendicular a ella, ¿sí? Puede ser más largo, puede ser más corto, puede estar para el otro lado, da lo mismo, pero tiene al menos un vector que es perpendicular. Entonces, ¿qué pasa si nosotros conocemos ese vector perpendicular? Por ejemplo, no sé, digo, este es el vector perpendicular. ¿Cuántos planos perpendiculares hay a él? Está ese, está ese, está ese, está ese. Siguen siendo infinitos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si tenemos un vector perpendicular y un punto que pertenece? O sea, por ejemplo, tomo este punto. ¿Cuántos planos son? Perpendicular que pase por acá, uno solo. ¿Ya? Entonces, esas van a ser las dos formas que vamos a tener de construir planos, conociendo tres puntos de él o bien conociendo un vector que sea perpendicular y un punto. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer con la ecuación cartesiana? Voy a hacer dibujitos, intentando dibujar lo mismo que intenté hacer con el lápiz. Ya, ahí está nuestro sistema tridimensional. Y supongamos que tenemos este plano. No, está muy... Ya, por ahí sí. Ya, ahí está. Lo que dibujé fue el sistema tridimensional y un plano, ¿cierto? Ahí está el plano. Coloquemos un vector perpendicular, que le vamos a llamar vector normal. Por ejemplo, ahí hay un punto del plano y
ubicamos eso, que se llama vector normal. ¿Sí? ¿Y qué más dije que necesitábamos? Necesitábamos un punto. Supongamos por acá un punto, por ejemplo. Ese punto que sea el punto x0, y0, z0. Un punto conocido. Le colocamos 0 porque es un punto fijo. Va a ser el 1, 3, 2, el 2, 0, 1. Es algo que tiene valores. ¿Sí? Entonces la pregunta sería, ¿cómo construir la ecuación del plano? O sea, ¿a qué voy con esto? Tomemos un punto x y z arbitrario. X y z que es arbitrario. Cualquier punto del plano. ¿Cómo relacionamos ese punto y este vector? ¿Cómo se podrían relacionar? Al tener estos dos puntos, ¿qué pasaba si los restábamos? ¿Qué se obtenía? Resta de dos puntos. No, con ese color no. Obteníamos eso, ¿cierto? Siempre que uno restaba dos puntos, ¿qué es lo que tenía? Un vector que iba de un punto al otro. ¿Sí? Ya, ahora, este vector, ¿qué característica tiene? Como es diferencia de dos puntos del plano, va a estar encima del plano, ¿cierto? O sea, ese punto está en el plano. Ese punto está en el plano. La diferencia va a dar un vector que va a estar ¿dónde? En el plano. Ya, pues, y miren, si este es perpendicular y este es un vector que está en el plano, ¿qué tiene que pasar con el producto punto entre ellos dos? Tiene que dar 0. Y esa es la ecuación. Entonces, note que, escribamos la construcción. 1. Notar que xz menos x0, y0, z0 es un vector del plano. ¿Ya? ¿Y de qué nos sirve que sea un vector del plano? Como les comentaba, al ser un vector del plano, va a ser perpendicular a este vector que es perpendicular al plano, como el nombre lo dice. ¿Sí? El vector anterior es perpendicular a n. Y al ser perpendicular, el producto punto es 0. ¿Sí? Esa es la condición de perpendicularidad. ¿Ya? Y eso sería. Obviamente ahora vamos a dar un ejemplo para que reemplacemos todos esos valores. Pero la ecuación del plano es esa. Vector normal o perpendicular, producto punto, un punto arbitrario del plano menos un punto conocido, porque esto va a dar un vector que es del plano y esto tiene que ser 0. ¿Ya? Entonces, ejemplos. Construir la ecuación cartesiana del plano cuyo vector normal es 1, 1, 1, bien fácil, y pasa por 2, 0, 3. ¿Ya se entiende?
Hay que hacer un plano donde conocemos el vector normal. O sea, ¿qué es lo que conocemos? Sería conocer eso, ¿cierto? ¿Qué más conocemos? Un punto por el que pasa. O sea, conoceríamos eso de ahí. ¿Ya? Entonces, si lo quisiéramos hacer esquemático, sería algo así. Voy a dibujar el plano. Chuta, no me resultó. Más bajito. Ya, ahí está el plano. No quedó tan bonito, pero no importa. ¿Qué es lo que conocemos? Un vector perpendicular, que sería el 1, 1, 1. ¿Y qué más se sabe? Que pasa por 2, 0, 3. Esos son los dos datos. Y con eso deberíamos ser capaces de hacer la ecuación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero se toma un punto arbitrario, X y Z, ¿sí? Que es con letritas, ahí está, X y Z. S. ¿Qué se hacía después? Si nosotros teníamos ese punto y ese punto, ¿qué había que hacer? Restarlo para obtener ese vector que pinté recién, ¿cierto? Y después, ¿cuál sería la ecuación del plano? Conocido ese vector y el normal o perpendicular. Entonces esto es x menos 2, la segunda componente es y la tercera es z menos 3. ¿Sí? Ahí está un vector que está sobre el plano. ¿Y qué es lo que cumplen todos los puntos del plano? Al tomar esto y hacerle el producto punto con el normal tiene que dar 0. Esa es la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? 1, 1, 1, punto. Así es la ecuación. Y me interesa que la entiendan. Entonces, ¿de dónde salen todas las cositas? Esto que era el vector normal o perpendicular al plano, ¿sí? ¿Qué era el x y z? Era un punto arbitrario, ¿sí? Que era un punto variable. ¿Y qué era el 2, 0, 3? El punto conocido, ¿ya? Ese producto punto, ¿por qué es 0? Porque este vector está sobre el plano y este es perpendicular al plano, ¿ya? De ahí sale todo. ¿Y cuánto da si hacemos el producto punto? ¿Cómo se hacía el producto punto? Era primera componente por primera componente más segunda componente por segunda componente más tercera componente por tercera componente, ¿cierto? Ya, y lo voy a hacer así, miren, para después mostrarles algo. 1, 1 y 1. Ya les puse colores, porque quiero que vean dónde quedan esos valores. ¿Qué pasa si hacemos el producto punto? ¿Dónde queda el primer 1? Queda delante del x menos 2, ¿cierto? Después, ¿qué ocurre? Queda un 1 también. Por y solamente. Y el tercero, ¿cuánto sería? 1 por z menos 3.
Ya, ¿qué podemos hacer después? Quizás debe haberle puesto otros valores al normal, pero ya no importa. Lo estoy haciendo con color, así que se va a ver qué es lo que pasa. Este de aquí puede distribuir. Ahora, en este caso es un 1, porque se me fue a haberle puesto otro número, pero si fuera cualquier otro número, ¿qué habría que hacer? Distribuirlo. ¿Cómo se distribuye? ¿Cuánto queda? Queda 1 por x, ya menos 2. El número no me interesa. El otro queda 1 por y, ¿cierto? Que es y. Pero como les digo, quiero que miren qué pasa con esos unos. Y el tercero sería 1 por z menos 3. Ya, ¿y qué pasa si agrupamos todo a un lado, todo lo que tiene variable a un lado y todo lo que tiene número al otro? ¿Cómo queda? Queda, ¿cierto? 1x más 1y, ya este se va para afuera. ¿Y qué más? Y esto también se va para afuera. ¿Cuánto da menos 2 menos 3? Eso es menos 5. ¿Y si lo llevamos al otro lado? 5. Y aquí está la ecuación del plano. ¿Por qué puse el vector normal de un color distinto? ¿Qué pueden observar? Se mantienen, ¿cierto? O sea, si este fuera 2, 4, 2, ¿qué hubiese pasado? Aquí hubiese habido un 2, aquí un 4 y aquí un 2. El número cambia, pero da lo mismo, ¿sí? Conclusión. ¿Qué podemos inferir de los coeficientes de la ecuación cartesiana? ¿Qué son? Son las componentes del vector normal del plano, ¿sí? Entonces, observación, le vamos a poner aquí. Los coeficientes en la ecuación cartesiana del plano corresponden a las componentes del vector normal, ¿ya? Entonces, eso igual es interesante porque, por ejemplo, si en algún ejercicio les pidieran hacer, no sé, construir una recta que sea perpendicular al plano, hacer cualquier tontera, y le entregan esto como plano, ¿cuál es el vector normal? Sería 2,5, menos 3. ¿Sí? Para eso les mostré todo esto. Ya, pues entonces, esta es la ecuación conocida un vector perpendicular y un punto. Pero en realidad nosotros no siempre vamos a conocer eso, como les comentaba antes. A veces vamos a conocer 3 puntos. ¿Sí? ¿Y cómo lo haríamos en el caso si es que tenemos 3 puntos? ¿Qué ocurre? Si conocemos tres puntos no colineales, eso es importante. ¿Cómo podríamos encontrar su ecuación? Lo voy a dibujar para que intentemos deducirlo. Con este color. Ya, supongamos que queremos construir ese plano y conocemos 3 puntos. Por ejemplo, el punto A, el punto B por acá y el punto C. Son conocidos, conozco sus coordenadas, ahí los representé solamente, pero las conocemos. No sé, pues el 101, el 245 y cualquier otra letra. ¿Cómo podríamos construir la ecuación del plano?
¿Qué cosas necesitábamos en el caso anterior para construirla? Un punto y un normal, ¿cierto? Ya, ahora, ¿tenemos un punto? Sí, tenemos 3. ¿Cuál sirve? Cualquiera, ¿ya? Entonces la pregunta sería, ¿cómo podríamos construir un vector normal a este plano? O perpendicular. Esa es la pregunta. Con el producto cruz. Que tengan el mismo punto de origen. Por ejemplo, ¿sí? Miren, al tener 3 puntos, nosotros perfectamente podríamos construir ese vector, ¿cierto? Que sería la diferencia. ¿Qué otra cosa podríamos construir? Ese vector, que también sería una diferencia de puntos. Estos 2 vectores serían vectores que están sobre el plano. ¿Sí? Porque los 3 puntos están en el plano, así que si los restos son vectores que están encima del plano. Por ejemplo, si este fuera el vector y la mesa fuera el plano, está así uno. Y el otro está así. ¿Ya? ¿Y qué pasa si hacemos el producto cruz? ¿Qué se obtenía? Otro vector que era... Miren, voy a dibujar los vectores. Este es el AC. Y el de acá va a ser el AB. Cuando hacemos el producto cruz de 2 vectores, nosotros obteníamos también un vector, ¿cierto? Y además ese vector era perpendicular a ambos. ¿Sí? Y eso es, pues, miren, si hacemos el producto cruz entre esos 2, ¿qué nos va a quedar? Un vector que es perpendicular a ambos. O sea, ¿a quién sería perpendicular? Al plano. Sería el normal del plano, justamente. ¿Ya? Conclusión. Hagamos un ejemplo. Demos 3 puntos y construyamos el plano. A ver si se puede. Ejemplo. Construir la ecuación cartesiana del plano que pasa por 1, 1, 1, 2, 3, 0 y 0, 0, 1. Ya, sí, eso. Ahí tenemos 3 puntos del plano. Paso 1, ¿cuál sería? Lo dijimos acá arriba. Tenemos los 3 puntos. ¿Cuál es el paso 1? ¿De quién? De los vectores. Entonces eso hay que hacer primero. Sacar los vectores, ¿cierto? Entonces primero construyamos 2 vectores que están sobre el plano. Eso. Construyamos dos vectores que estén sobre el plano. Llamémoslos U y B. Bien original. Esos son siempre los que uno nombra. U y B. Ya, 1. ¿Cuál sería? Lo bueno es que aquí la diferencia la pueden hacer como ustedes quieran. Puede ser S menos S o al revés. Da lo mismo. O incluso podría ser S menos S o al revés. ¿Sí? No hay restricciones para eso. ¿Cuál es más fácil? Según yo, a este restarle este. Quedan más valores bonitos, ¿o no? Ya, sí, puede ser. 2 menos 1, 1. 3 menos 1, 2. 0 menos 1, menos 1. Ahí hay 1. ¿Y cuál sería otro? Por ejemplo, S menos S. ¿Sí? Sería 1, 1. 0. Ahí tenemos los dos vectores que están sobre el plano. ¿Ya? ¿Cómo ahora sacamos un vector perpendicular al plano? ¿Cómo era? Va a ser el producto cruz de ambos. Porque vuelvo a repetir, el U y el B están en el plano. Su producto cruz va a ser perpendicular al plano.
Ya, ¿y cómo se hacía el producto cruz? ¿Qué había que hacer? ¿Mm? ¿Cierto? Vectores base. Después las coordenadas del U. Y después las coordenadas del B. Bien. ¿Y qué cosa? El determinante de eso. Primera fila, primera columna. ¿Cuánto queda el determinante de la submatriz? 2 por 0, 0. Menos 1 sería 1. El segundo va con menos, por fórmula. Primera fila, segunda columna. ¿Cuánto nos queda del determinante? 1 por 0, 0. Y el otro, menos 1 por menos 1, eso sería menos 1, sería más. Pero por la fórmula quedaría con menos 1. Y el último, menos 2, menos 1. ¿Sí? Listo, ahí está el normal. ¿Cuál sería la ecuación? Así, la ecuación del plano va a ser vector normal, producto punto por quién. Era x y z, ¿cierto? ¿Menos cuánto? Menos un punto. ¿Cuál punto? Cualquiera. ¿Y cuál es el más fácil? Según yo ese. ¿Sí o no? Eso es lo bueno, que en esta parte ustedes pueden usar cualquiera de los puntos. ¿Sí? No es necesario que sea uno solo. En particular, puede ser cualquiera de los tres. Usemos el 001, que es más fácil. ¿Y cuánto tiene que ser ese producto cruz? O sea, producto punto. Vector normal al plano, vector en el plano sería 0. ¿Sí? Uno perpendicular al plano y otro en el plano significa que su producto punto es 0. ¿Ya? Y ahí está, lista la ecuación. ¿Cuánto queda? 1 por x menos 0, eso es x, menos 1 por y menos 0, eso es menos y, y la última da menos z más 1, ¿cierto? Y ahí está listo. X menos y menos z igual a menos 1. ¿Sí? Y observen acá, esto. ¿Cuáles son los coeficientes? 1 menos 1 menos 1. ¿Por qué? Porque ese era el normal. ¿Ya? A ver, hagamos alguno del listado. Para que se ponga más interesante. Ya, hagamos el 15, completito. Tiene algo que no hemos dicho, pero lo vamos a decir aquí porque es bastante evidente. Estábamos en la del 21, acá está. Ya, hacemos esto y nos vamos. Así que atentos. Sí, con los tiempos vamos bien, así que no hay problema. Ahí es la ecuación del plano que contiene al punto 2, 3, menos 5 y es ortogonal. Ortogonal, ¿sabes lo que significa? Perpendicular, es lo mismo. ¿Sí? O sea, en estricto rigor, cuando veamos espacios vectoriales, ahí vamos a ver que ortogonal es algo más general, pero en el caso de los vectores es lo mismo. ¿Ya?
O sea, si es que me toca hacerle el módulo 2, en realidad, capaz que no. Ya, entonces, tenemos un punto del plano y tenemos un... Ah, no, acá está el... No, no tenemos el punto. ¿O sí? Sí, pues ahí está, estoy leseando. Tenemos el punto y ¿qué más tenemos? Que es perpendicular al segmento que une P con Q. Ya, entonces, punto, listo. ¿Qué otra cosa necesitábamos para el plano? Un punto y... ¿Qué cosa? Y un normal, con más fuerza, chiquillos. Si el lunes recién. Imagínense el viernes, cómo van a estar. Ya, y un vector perpendicular. Pero eso lo dicen, ¿sí o no? Nos dicen, el plano es perpendicular al segmento que va de P a Q. ¿Cómo sacamos el segmento que va de P a Q? Es un vector, ¿cierto? ¿Cómo se saca? Sería Q menos P. Así sacamos el vector que va de P a Q. Pero en estricto rigor, ustedes pueden restarlo en el orden que quieran, ¿sí? Porque si lo restan de una forma, les va a dar un vector normal, por decir algo, para arriba. Y si lo restan al revés, les va a dar para abajo. Pero sigue siendo perpendicular. ¿Ya? ¿Cuánto daría esa resta? Q menos P. El Q es 1, 3 menos 6. Y el P, 3 menos 2, 1. Resta igual a 1 menos 3, menos 2. 3 más 2, 5. Menos 6 menos 1, menos 7. Listo. Ese sería el vector perpendicular al plano. ¿Por qué lo dicen? ¿Sí? Ni siquiera es que haya que hacer una deducción, lo dicen. Ya, y si conocemos un punto y el normal, ¿conocemos la ecuación? ¿Cómo se hacía? Acá está. ¿Qué era eso? El vector perpendicular o normal. ¿Qué era esto? Era un vector del plano. ¿Sí? ¿Y cómo se sacaba ese vector del plano? Punto arbitrario menos punto conocido. ¿Sí? ¿Y qué pasaba con el producto punto entre esos dos? Tenía que ser 0, porque los dos vectores son perpendiculares. Ya, acá hacemos lo mismo. Ecuación del plano sería, ¿cuál es su normal? Menos 2, 5, menos 7, ¿cierto? ¿Ese de dónde salió? Salió de acá. ¿Producto punto con quién? X y Z, que es un punto del plano, esto igual a 0. Y al punto del plano, ¿qué le restábamos? El punto conocido, ¿sí? Porque esto es un punto del plano, pero un punto genérico o arbitrario, como lo quieran decir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Restar 2, restar 3 y sumar 5. Porque estamos restando el punto. Restar 2, restar 3 y sumar 5. Ahí está el plano. ¿Lo desarrollamos o lo dejamos ahí nomás? ¿Qué habría que hacer para desarrollarlo? Menos 2 multiplica todo eso. 5 multiplica todo eso. Y el menos 7, ¿qué es lo que multiplica? El último. ¿Sí? Se suma todo, se distribuye y ahí va a salir la ecuación. ¿Cómo sería? Hagámoslo. Menos 2 por eso, ¿cuánto da? Da menos 2x más 4. Menos 2x más 4. El siguiente, 5y menos 15. Y el último, menos 7z menos 5 por 7, 35. ¿Sí? Ahí estaría. Agrupemos un poquito más. Cosas con variable a un lado, cosas con número al otro. ¿Cómo queda? Menos 2x más 5y menos
7z. ¿Igual a cuánto? Ahí están los números. 35, 50, 46 negativo y al otro lado 46 positivo. ¿Sí? Ahí está. Eso es el plano. Nada más que hacer. ¿Sí? Y de hecho la mayoría de ejercicios, chiquillos, que tengan que ver con esto, lo único que van a hacer es ir mezclando rectas con planos. Vectores directores de rectas con vectores normales de planos. Y viceversa. Ya, el B. Ya, obviamente igual se requiere harto trabajo porque mezclan cosas bien raras de repente. El B pasa por esos 3 puntos. ¿Qué había que hacer? ¿Cómo se obtenía? Ya, lo bueno, conocemos un punto. Conocemos 3 de hecho. ¿Sí? Pero con un punto ya basta. Y lo otro era el vector normal, ¿cierto? Eso hay que conocer. ¿Cómo lo armamos? Entonces, primero, obtenemos 2 vectores que estén sobre el plano. Ya, ¿y cómo sacamos esos? 2 vectores que estén sobre el plano. Parecido a lo que hicimos antes. Restar. Si hay 3 puntos, haciendo restas podemos sacar vectores que están sobre el plano. Ya, restemos el B con el A. 4 menos 3, 1. Siguiente, menos 2 menos 1, menos 1. Y el siguiente, menos 1 menos 2, menos 3. Ahí hay uno. ¿Cómo sacamos otro? Ya usamos esos 2 puntos. No podemos usar los 2 de nuevo. Habría que usar el C, pero ¿con cuál? Da lo mismo. Ustedes eligen. Usemos el C y el... Ya, y el B. Da lo mismo en realidad. B menos C. 4 menos 2. Restémoslo en ese orden. Da 2. Siguiente. Menos 2 menos 0. Menos 2. Y por último, menos 1 menos 3. Menos 4. ¿Sí? Ya, pues. Tenemos 2 vectores en el plano. ¿Qué se hace ahora? Producto cruz, porque con eso sacamos uno que sea perpendicular. Ahí van los vectores en dirección de los ejes coordenados, ¿cierto? O vectores canónicos, como le quieran llamar. Después, las componentes de cualquiera de los dos en realidad. Y después las componentes del otro. Ahí está. Resolvemos el producto cruz. ¿Cuánto da la primera componente? ¿O qué hay que hacer? Primera fila, primera columna. Y el determinante de lo que queda. Que sería 4 menos 6. O sea, más. Quedaría 10. El siguiente por fórmula tiene un menos. ¿Cómo se obtiene? Primera fila, segunda columna. Determinante de lo que queda, menos 4, menos 6, o sea, menos 4 más 6. Y eso sería 2. Pero como había un menos en la fórmula, queda menos 2. Y el último, fila columna. Ahí sí. Fila columna, nos queda 0, ¿o no?
Menos 2, menos menos 2. Eso es más 2. Quedaría 0. Ahí tenemos un vector normal. Pregunta, ¿podría hacerle algo a ese vector normal? ¿Qué creen ustedes? Dividirlo por 2. ¿Y por qué podríamos dividirlo por 2? ¿Por qué se puede? ¿Mm? Exacto, no afecta la dirección, ¿cierto? O sea, cuando uno multiplica vectores por un número, lo único que hace es estirarlos, comprimirlos o cambiarles la dirección, ¿cierto? Pero independiente de lo que le hagamos de ese estilo, va a seguir siendo perpendicular al plano. ¿Ya? Entonces aquí vamos a poner una observación. Podemos considerar como vector normal a cualquier múltiplo del que obtuvimos. Cualquier múltiplo del vector obtenido. ¿Sí? Por ejemplo, el 5 menos 1, 0. ¿Cierto? Que es dividir por 2. Ya, pues, ya está listo, según yo. Tenemos el vector normal, ¿tenemos un punto? Sí, de hecho tenemos 3. ¿Cuál conviene más usar? ¿Cuál? A, B o C. ¿B? O sea, en realidad no es que uno sea sí y los otros dos no. Solo que, como vamos a hacer operaciones, siempre es más conveniente o los que tienen números más chicos o los que tienen ceros. ¿Sí? Entonces sí, disminuimos la cantidad de operaciones que hay que hacer, pero en realidad no es que sea uno sí y el otro no. ¿Sí? Puede ser cualquiera de los tres. Pero en este caso yo veo más conveniente el C. ¿Por qué? Porque tiene un 0. Ya, solo por eso. Tampoco es la gran cosa. Entonces usemos el C. ¿Cómo nos quedaría nuestra ecuación de plano? Acuérdense que era normal punto. Si lo quisieran escribir reducido sería algo así. Normal punto vector variable o punto variable, punto fijo, producto punto, igual 0. ¿Sí? ¿Cómo sería en este caso? El normal ya sabemos cuál es. 5 menos 1, 0. Producto punto con X, Y, Z. ¿Qué cosas le restamos? Había que restarle el punto. ¿Sí? 203. Menos 2, menos 0, menos 3. ¿Cuánto vale ese producto punto? 0. Ahí está la ecuación. ¿Ya? Si la desarrollamos nos queda 5 por x menos 2 menos y igual 0. Nada más. 5 por todo eso, menos 1 por y 0 por z menos 3. ¿Sí? No queda nada más que eso. O sea que este plano sería 5x menos y igual a 10. ¿Ya? Quedó bien simplecito. Y ahí último. Porque involucra un concepto que no hemos definido, pero que sí podemos imaginar, que es el concepto de plano paralelo. Entonces pensemos un rato. Tenemos un plano, cualquiera. Dibujémoslo, de hecho. Ahí está.
con su vector normal y con su punto conocido. ¿Cómo dibujamos un plano paralelo? ¿Qué condición tiene que cumplir? ¿Qué tendría que hacer este con el plano que es paralelo? Tendría que también cortarlo perpendicularmente, ¿cierto? O sea, si yo dibujo, por ejemplo, un plano paralelo que esté más arriba. Paralelo, sí. Ahí sí. ¿Qué pasa con el normal? Es como que lo podemos prolongar, ¿sí? O dicho de otra forma, el normal es perpendicular a ambos. Entonces, ¿cuál sería la condición para que dos planos sean paralelos? ¿Qué tiene que pasar con estos vectores perpendiculares? ¿Iguales? Casi. Tienen que ser paralelos, pues, también. ¿O no? Coloco este vector que es perpendicular a uno de los planos. Coloco uno que es perpendicular al otro. ¿Qué pasa con los vectores perpendiculares? Uno tiene que ser paralelo al otro. Y eso significa que uno tiene que ser múltiplo del otro. ¿Sí? Entonces, esa es la condición de paralelismo. Dos planos son paralelos y sus vectores normales son paralelos. Dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos. Es decir, uno es múltiplo del otro. Eso significa, ¿ya? Entonces miren, nos dan un plano, 4x menos 2y más z menos 1 igual a 0. ¿Ya? Ese es un plano dado. Por ejemplo, perfectamente podría ser este de acá. ¿Sí? Por decir algo. Y nosotros, ¿qué es lo que queremos construir? Otro plano que sea paralelo. O sea, lo que queremos construir es este de aquí. ¿Sí? ¿Conocemos un punto de él? Sí. 2, 6, menos 1. ¿Y conocemos un vector perpendicular? ¿Cuál sirve? ¿Qué es lo que dijimos del perpendicular? El perpendicular a uno era también perpendicular al otro. Ya, ¿y cuál es el perpendicular de este? 4 menos 2, 1. ¿Por qué lo habíamos dicho? ¿Cierto? El normal del plano son los coeficientes de la x y z. Listo. Menos 2, 1. Ya, y el resto es la misma cuenta. Tenemos un punto y tenemos un vector normal. Habría que hacer la cuenta del producto punto y está listo. ¿Ya? Ya, chiquillos. Vamos a quedar